Bien, buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo voy a intentar hacer un repaso de la patología de la vía infantil a nivel básicamente de la laringología a nivel de la laringe, y rápidamente vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de la laringe infantil, tenemos que entender que anatómicamente la laringe pediátrica, la laringe de un neonato, no es una laringe adulta chiquitita, sino que tiene unas características morfológicas que la hacen diferente, y son muchas, pero quizá las más importantes son, de una parte, que los aritenoides son proporcionalmente mucho más grandes, ocupan un 50% de la longitud de lo que será el espacio glótico, en comparación con la laringe adulta, que representan un 25% tan solo. Después, sobre todo, a nivel del vestíbulo laríngeo, a nivel de la epiglotis es más cerrada, los repliegues ariteno-epiglóticos son más cortos, esto hace que sea un vestíbulo laríngeo más infundibulizado. Todas las estructuras están más superpuestas, el ioides sobre el tiroides, el cricoides sobre el tiroides, es decir, que hay una serie de alteraciones de variaciones morfológicas que justificarán la patología. La otra característica fundamental es la posición de la laringe. Todos sabéis que el neonato es un respirador nasal obligado, y esto es porque hay una continuidad entre la epiglotis y el velo del paladar, y esto facilita que el neonato pueda estar respirando y deglutiendo a la vez. Y esto se mantiene en la gran mayoría de mamíferos, mantiene esta posición laríngea, existe esta conexión, esta continuidad entre el velo de paladar y la epiglotis, y en la especie humana, con el crecimiento, se produce un descenso en la laringe, de C3 pasa a proyectarse sobre C5, y esto tiene una gran ventaja, y es que nos permite articular la palabra con toda la cavidad de resonancia de la cavidad oral. Tiene el inconveniente que nos atragantamos cuando no podemos respirar y deglutir a la vez, ¿no? Y por último, la tercera gran variación entre la laringe pediátrica y la adulta es que la laringe adulta, el eje respiratorio es como rectilíneo. Yo cuando estoy mirando por arriba, veo la glotis, veo la subglotis, puedo llegar a ver la carina, tanto que en la laringe pediátrica esto es más curvado, de manera que cuando yo estoy mirando por aquí, puedo ver la glotis, pero no veo bien la tráquea, veo la pared anterior a la subglotis, y esto lo tengo que saber cuando hago exploraciones de esta laringe pediátrica. Y esto sería una imagen comparativa. Esto sería la laringe de un adulto. Veis la diferencia que hay, sobre todo a nivel de la constitución morfológica del vestíbulo laríngeo y la desproporción, por ejemplo, que hay entre los aritenoides y lo que sería el plano glótico. Bien, cuando hablamos de patología laríngea, disponemos de una serie de métodos diagnósticos. Clásicamente, y hasta hace relativamente pocos años, hace 15, 20 años, prácticamente solo, o la inmensa mayoría de diagnósticos se hacían en función de la valoración clínica del paciente, a veces complementado con técnicas de imagen, pero hoy en día disponemos de una herramienta, un instrumento que es la fibrolaringoscopia, que de alguna manera nos ha permitido evidenciar y visualizar las patologías que antes intuíamos de forma clínica, sobre todo la fibrolaringoscopia flexible, de forma accesoria a una laringoscopia directa. De forma clínica, la mayoría de diagnósticos se hacían a partir de oír, a partir de las manifestaciones clínicas, cómo respiraba el niño, y en este sentido pues tenemos que diferenciar el ronquido, que es un sonido de baja frecuencia que corresponde a una vibración de las estructuras de la orofaringe, las sibilancias, que tienen origen pulmonar, y cuando hay patología laríngea que provoca un distrés respiratorio, realmente lo que existe es un estridor. El estridor es un sonido de alta frecuencia que está producido por un flujo de aire a mucha velocidad y que hace vibrar las paredes de las estructuras de la vía aérea superior, y en función de que el estridor era inspiratorio, pues pensábamos que la patología era supraglótica. Si era un estridor predominantemente expiratorio, pensamos que era una patología de la tráquea cervical, y si era mixto, era tanto inspiratorio como expiratorio, deducíamos que la obstrucción se encontraba a nivel del plano gloto-subglótico. Y la verdad es que hasta que pudimos ver la laringe, gran cantidad de los diagnósticos se hacían a partir de esta exploración clínica. Hoy en día disponemos de la fibrolaringoscopia. Esto es una exploración en tiempo real,
Después podemos hablar de las condiciones en que hacemos este tipo de exploración. Estamos entrando por la nariz, esto sería el cornet inferior, estamos ya a nivel del cavum, la trompa de Eustaquio, vemos cómo se mueve el paladar y vemos la laringe con estas características morfológicas. Esto es un niño de 4 meses, vemos que la pligosis es un poquito más cerrada, los aritenoides son proporcionalmente más grandes. Esto después podemos hablar en qué condiciones se realiza, no necesita ningún tipo de preparación. Yo lo único que pido es que el niño esté en ayunas, que haya unas horas de ayunas antes de hacer la exploración, no requiere ningún tipo de sedación, y en todo caso después podemos hablar en qué condiciones, en qué ambiente, si hay que hacerlo en una unidad con pediatras, si hay que hacerlo en la consulta del otorrino, en qué ambiente se puede realizar esta exploración. En un niño de 1 año, pues vemos que poquito es lo mismo, aquí la laringe ya empieza a tener unas características más de la laringe adulta, pero bueno, es decir que un poquito, y a partir de aquí podemos ver cómo va evolucionando la morfología de la laringe. Existe la posibilidad de hacer laringoscopia directa, que esto con fibras ópticas rígidas permite una visualización de mucha calidad de la laringe, permite la manipulación de las estructuras de la laringe. El inconveniente fundamental es que yo requiero o una sedación profunda o una anestesia general para hacer este tipo de procedimiento. Evidentemente es una cosa que no será habitual para hacer diagnósticos de este tipo de patología. Y cuando hablamos de diferentes tipos de patología de la laringe infantil, pues podemos hacer diferentes tipos de clasificaciones. Yo voy a hablar básicamente de los 2 síntomas más importantes por los cuales nos hacen consulta en otorrino, que son básicamente el distrés respiratorio y la disfonía. Cuando hay un distrés respiratorio de origen, de la vía respiratoria superior, de origen laringio, las etiologías también pueden ser muy diversas. Podemos hablar de patología inflamatoria, traumática, malformaciones, neoplasias. Un poquito lo que vamos a hacer ahora es hacer un poco de repaso de toda esta serie de patologías, ver un poco cuál es la manifestación clínica y la imagen, lo que podemos llegar a ver. Si hablamos de patología congénita, todos tenemos presente que la patología congénita con diferencia más frecuente es la laringomalacia. La laringomalacia sabéis que corresponde a colapso de las estructuras del vestíbulo laringio en inspiración, y esto es consecuencia de que, como decíamos antes, la morfología de la laringe pediátrica hace que la epiglotis esté más cerrada, los repliegues aritenopleuróticos más cortos y hace el paso más estrecho, y esto en algunos niños no se sabe por qué. Encima estos cartílagos son más frágiles, falta como algo de maduración, no hay una etiología definida por qué sucede, y en inspiración esto tiende al colapso, y en consecuencia producimos, la clínica es de un estridor inspiratorio, y esto sería una imagen de una laringomalacia en un niño de 2 meses, que veis como la epiglotis está con un aspecto tubular, cerrada, y que con cada expiración tiene tendencia al colapso, y cómo vibran estas paredes, y esto es lo que provoca el estridor inspiratorio, que es manifiesto como la clínica típica de la laringomalacia. Esto es una imagen en laringoscopia directa, un poquito podéis apreciar lo mismo. En inspiración, esta tendencia al colapso. Es la patología con diferencia congénita más frecuente y la verdad es que favorablemente pues es la que tiene una evolución más espontáneamente hacia la resolución. Son niños que empiezan con esta clínica las primeras semanas de vida y que esto va evolucionando de forma progresiva hacia la resolución con los meses, con la maduración de estas estructuras del vestíbulo laringio. Solo en alguna ocasión en que sea muy manifiesto va a requerir un tratamiento quirúrgico, que en la actualidad requiere, básicamente se utilizan técnicas endoscópicas de epiglottoplastia. La segunda patología congénita es la parálisis laringea, que además de patología congénita puede ser consecuencia de patología adquirida, sobre todo de procesos traumáticos por partos distócicos que normalmente se revierten y que la cuerda vuelve a recuperar la movilidad, y en ocasiones por cirugía cervical, sobre todo cirugía torácica cardíaca.
las formas clínicas dependen que la parálisis sea uni o bilateral. Cuando tenemos una parálisis unilateral muchas veces es inaparente, a veces provoca un cierto distrés respiratorio, un cierto estridor inspiratorio, pero muchas veces puede aparecer asintomática. Cuando es manifiesta es cuando hay una parálisis glótica bilateral. Esto sí que provoca un estridor inspiratorio mixto importante. No dispongo de imágenes de parálisis en la edad pediátrica, porque cuando hacemos estos diagnósticos normalmente es en la UCI pediátrica, ya no podemos grabar, pero esto sería la imagen que correspondería. Veis una laringe adulta, la diferencia que hay respecto a la laringe pediátrica, y lo que vemos es esto. En la parálisis unilateral solo se mueve una de las cuerdas vocales, la otra queda paralizada. En una parálisis bilateral no hay movimiento de las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Evidentemente, si es una clínica muy importante, el único tratamiento de una parálisis bilateral que clínicamente es muy manifiesta, el tratamiento es una traqueotomía. Otra patología congénita, que esta sí que es excepcional, es la aparición de webs o membranas laringeas, que son malformaciones que se altera la reabsorción del tapón epitelial que ocupa la luz de la laringe en el proceso de embriogénesis, y que en función, la forma más extrema sería la atresia laringea, que es incompatible con la vida, a no ser que se asocie a otras malformaciones, pero bueno, en función del tipo de alteración, evidentemente va a provocar un compromiso variable de la vía aérea y un distrés variable de la vía aérea en función de la extensión de la membrana, y que bueno, el tratamiento va a ser quirúrgico para resolver el problema. Otra patología posible, y esta sí que es excepcional, yo no tengo experiencia, es la hendidura laringea o el cleft larynx, que corresponde a una malformación en el proceso de formación del tabique tráqueo-esofágico y que provoca un colapso de la vía respiratoria y sobre todo la aparición de aspiraciones. Esto realmente también, como os digo, es un tipo de patología muy poco frecuente. Y lo que sí que vemos regularmente son estenosis subglóticas, que pueden ser congénitas cuando hay una malformación en el desarrollo de la región cricoidea, o bien adquiridas, y la mayoría de las estenosis que vemos son adquiridas, que corresponden sobre todo a patología traumática ocasionada por intubaciones orotraqueales. Este caso, por ejemplo, corresponde a un niño, a Eric, que normalmente son intubaciones prolongadas, pero no siempre. Este niño estuvo 4 días intubado en el periodo neonatal por un proceso infeccioso, y a los 15 días tuvimos que hacer una traqueotomía de urgencia con anestesia local, porque estaba respirando a través de este agujerito de aquí. Y bueno, es una experiencia hacer una traqueotomía en estas condiciones. Esta es la imagen, por ejemplo, de una estenosis subglótica congénita, que el diagnóstico de congénita es que nadie ha manipulado esta laringe, nunca ha habido una intubación en esta laringe, de un niño en el cual veis que hay una estructura membranosa que ocluye la subglotis, las cuerdas vocales están bien, pero queda una reducción del paso glótico que, dependiendo de la sintomatología, va a requerir un tratamiento quirúrgico, dilataciones, etc., un poco en función del grado de compromiso que provoque. Pero, como os decía, la causa fundamental de esa estenosis subglótica es la intubación orotraqueal prolongada. Normalmente en la UCI, cuando tienen un niño intubado más de 2-3 semanas, ya se empiezan a preocupar y empezamos un poco a ver qué es lo que hay que hacer, porque sobre todo en la región posterior de la laringe, sobre todo a nivel interaritenoideo y la región subglótica inmediata, es donde se pueden producir lesiones que pueden ir desde fusión de las cuerdas vocales, la aparición de puentes cicatrizales entre las cuerdas vocales, que evidentemente nos van a dejar una abducción, o una fijación y una esclerosis a nivel interaritenoideo, o, como el caso que vimos de Eric, pues una estenosis concéntrica a nivel del plano subglótico. Si hablamos de patología inflamatoria, la patología más frecuente es la laringotraqueobronquitis, la laringitis subglótica, el CRUB, es un cuadro, como sabéis, de origen habitualmente vírico, y que la laringe pediátrica tiene un punto
especialmente estrecho a nivel de la subglotis y la mucosa de la laringe pediátrica es especialmente predispuesta a los fenómenos de edematización, y esto con un razonamiento a veces geométrico. La misma patología que a todos nosotros nos ocasionaría un cuadro de catarro, un poco de tos de perro y disfonía, pues la laringe pediátrica, como tiene unas dimensiones muy reducidas, solo un edema de 1 milímetro a nivel de la mucosa de la subglotis provoca una reducción superior al 50% del paso aéreo. Esto justifica que la misma patología, que para nosotros es un episodio relativamente banal, en el cuadro, en la edad pediátrica, pues pueda provocar un compromiso importante de la vía respiratoria, y todo esto lo sabéis mejor que yo. Hay diferentes escalas que miden el grado de distrés, diferentes algoritmos de tratamiento que en muchas ocasiones contemplan la necesidad de manipular la vía aérea, de hacer una intubación y un ingreso hospitalario y acabar en una UCI intubado durante 2 o 3 días hasta que se resuelve el problema. Otra entidad desde el punto de vista infeccioso es la epiglotitis. Más que una epiglotitis, realmente es una supraglotitis. Se produce una infección de todo el vestíbulo laríngeo. Es un tipo de patología que está en todos los tratados de otorrino y en todos los libros de pediatría, pero que realmente es relativamente poco prevalente. Yo no he visto niños de 4 o 5 años con una epiglotitis. Esto corresponde a un niño de 14 años, que veis cómo hay el edema y toda la abscesificación del vestíbulo laríngeo. Son patologías, lo sabéis mejor que yo, infecciosas de origen bacteriano, relacionadas normalmente con Haemophilus y que suelen evolucionar bien con tratamiento antibiótico, pero bueno, tienes que estar atento y tener a este paciente monitorizado. Y bueno, esto es un cuadro diagnóstico diferencial un poco en función de las diferentes laringitis que provocan distrés respiratorio durante la edad pediátrica. Si hablamos de patología desde el punto de vista tumoral o pseudotumoral, la entidad típica en la edad pediátrica es la papilomatosis respiratoria recidivante, lo que en muchos libros antiguos estaba como papilomatosis infantil o juvenil. Hoy en día se ha cambiado la terminología porque no afecta solo a niños, sino puede afectar también a adultos. En todos los casos se corresponde con una infección de las mucosas del tracto respiratorio superior, de la laringe, por virus papiloma, y los genotipos más habituales son el 6 y el 11. Y en la edad pediátrica, en la forma infantil, se sabe que como factor de riesgo existe el antecedente de una infección activa en el tracto genital de la madre que contamina al recién nacido en el momento del parto, y esto condiciona o justifica en que en estas condiciones, a veces en estas situaciones, se prefiera el parto por cesárea. Como os digo, el origen es el virus papiloma, y lo que vemos desde el punto de vista anatomopatológico son estas frondas de estas verrugas a nivel del plano glótico. Normalmente el cuadro se inicia, la implantación e infección se inicia a nivel del plano glótico, en la zona de transición de epitelios, entre el epitelio escamoso de la glotis y el epitelio respiratorio de la supraglotis, es donde debutan estas verrugas, estos papilomas, y a partir de aquí se pueden ir extendiendo al resto de las estructuras de la laringe, progresar incluso dentro del tracto respiratorio inferior. La evolución de estas lesiones es muy variable. Existe una serie de factores de riesgo, tanto más agresiva cuanto más precoz es su aparición. Los genotipos 11 tienen peor pronóstico que los genotipos 6, pero realmente la aparición es muy variable y depende también de las características de la inmunidad del propio paciente, y el tratamiento que se realiza es una resección de estos papilomas con el objetivo, sobre todo, de controlar la vía respiratoria con láser o con microdebridder, teniendo presente que no debemos ser muy agresivos porque no estamos curando la infección. El virus persistirá ya, tendremos que intentar mantener esta vía respiratoria provocando las mínimas lesiones a nivel de la laringe,
y como esto tiene mucha tendencia recidiva, se han probado multitud de cosas. Últimamente se tiene más esperanza en la capacidad terapéutica de la vacuna frente al HPV, pero realmente el hecho de que haya tantas cosas quiere decir que ninguna de ellas funciona de forma real. La otra entidad tumoral o pseudotumoral serían los hemangiomas subglóticos. En realidad esto no es un tumor, es una malformación vascular que aparece clínicamente durante los primeros meses de vida y va evolucionando, va progresando hasta los 6, 8, 10 meses y a partir de aquí normalmente involuciona. Se asocia con gran frecuencia a la aparición de lesiones, malformaciones vasculares, sobre todo en la zona de la barba, y es más frecuente en el sexo femenino, y como os decía, tiene estas dos fases, proliferativa e involutiva, y lo que podemos ver cuando hacemos una exploración endoscópica es la presencia de este hemangioma a nivel de la región subglótica, normalmente la región posterior de la subglotis, esta tumoración submucosa, que va evolucionando y evidentemente en función del tamaño que tiene va a comprometer más o menos la vía aérea. También existen múltiples protocolos de tratamiento médico, con corticoides, con betabloqueantes, con antiangiogénicos, pero ocasionalmente pues, requiere un tratamiento quirúrgico con una resección láser para repermeabilizar la vía aérea. Bien, hasta ahora hemos estado hablando básicamente de distrés respiratorio. La otra manifestación clínica por la cual nos solicitan consulta los otorrinos en relación con la laringe pediátrica es la disfonía. Aquí también hay consultas relacionadas con problemas de resonancia y tal, que no están relacionadas con la laringe, pero en casos de disfonía, esta disfonía puede tener un origen orgánico, y este origen orgánico, la existencia de patología orgánica, pues también está relacionada con toda esta serie de patologías que provocan también distrés respiratorio. Después hay alguna patología que de forma exclusiva se manifiesta clínicamente en forma de disfonía. Las formas más típicas son la presencia de los nódulos vocales. Los nódulos vocales son unos engrosamientos epiteliales a nivel del borde libre de la cuerda vocal, que hace que esta cuerda vocal no vibre bien, que no haya una buena, hay un defecto en el cierre glótico durante la fonación. Esto crea unas turbulencias y esto es el responsable de la disfonía. Y los niños que tienen estos nodos vocales, pues cuando vienen de colonias, estos nodos vocales se inflaman y tenemos un poco esta, y es cuando vienen de colonias y no se enteran de nada durante 4 o 5 días, y bueno, son niños que van teniendo problemas y que puntualmente con un abuso vocal acabamos un poco en esta situación. Y la otra patología morfológica serían los quistes intracordales, son inclusiones epidérmicas dentro de la cuerda vocal, que he puesto esta imagen porque aquí se ve muy bien, esto normalmente no se ve tan bien, es decir, que intuyes muchas veces el quiste dentro de la cuerda vocal y que sería la otra justificación de la presencia de disfonía a esta edad pediátrica. Después podemos hablar también de los tratamientos y cómo orientamos el tratamiento de este tipo de patología desde un punto de vista de otorrino. A ver, en definitiva, lo que he pretendido un poquito es hacer un rápido repaso de la patología pediátrica más habitual, teniendo presente que la inmensa mayoría de estas patologías tienen una escasa repercusión vital, pero que en algún caso son cuadros que pueden tener una gran gravedad y provocar accidentes. Que tengáis presente que hoy en día podemos explorar la laringe mediante esta técnica, la fibrolaringoscopia, que de alguna manera es el gold estándar hoy en día del diagnóstico de la patología laringea, y que en todo caso lo que podríamos discutir después sería en qué momento, porque bueno, es una técnica, es una exploración que es invasiva, cuáles son las indicaciones, a quién se merece hacer este tipo de exploración. Y muchas gracias.